Ahí va. Perfecto. Bien. Bueno, esperen, voy a mutear a todos. Bien. Bueno, antes de arrancar con ejercicios, ¿quieren preguntarme algo de lo que sea? Tipo de las clases y eso. Ah, yo les tengo que contar algo mientras piensan preguntas. El parcial, ¿sí? La fecha que ayer estaban preguntando por el grupo, anoten, va a ser el 3 de mayo, ¿sí? Que es la semana que habíamos quedado, ¿no? Corríjanme si no era. Sí, sí, era esa semana. Bueno, perfecto. Em, Nada. Así que va a ser ese lunes. Los detalles del examen los vemos más adelante, pero ya tengan presente que para esa fecha vamos a tomar el examen. Y la idea es que terminemos con, ¿cómo se llama? Variables aleatorias continuas, ¿sí? La semana que viene vemos continuas y seguramente demos un par de clases más de introducción a lo que es la segunda parte de la materia. Básicamente es todo el tomo 1 de Capriglioni, lo que es la bibliografía, con las excepciones, ¿no? Que ya les dijimos que no entraban. Pero llegamos hasta casi el final del libro. Igual si se fijaron, no sé, las lecturas de esta unidad ya son el capítulo 6, creo, o el 5, no sé. Creo que el 6. Bueno, Segunda pregunta, ¿qué pasa con el TP? mira, yo no me encargaba del TPE, no sé qué pasó con eso. Supongo que lo definirán en estos días. Puede ser que no haya TPE al final, no sé. Sí. Pero bueno, ¿en qué consistía el TP que les dijeron? 20 preguntas. Yo te iba a preguntar a vos qué onda. Ok, O sea, si eran teóricas, si eran prácticas, si era mezclado. No, no, no hicieron nada. Tiraron su- ahí la bueno, bomba. supongo que la idea que si es así, bueno, podemos tratar de avanzarlo si a ustedes les sirve. Creo que deben ser 20 preguntas teóricas para que ustedes no hagan solo la guía, sino que también empiecen a pensar en las preguntas teóricas del examen, para que no se queden dormidos con la teoría y les vaya mal en el examen por eso, porque recuerden que para aprobar el parcial necesitan tener la parte de teoría y la de práctica aprobada. Si son, las dos requieren el 60% de la nota. Si ustedes hacen toda la práctica y ninguna pregunta de teoría, desaprueban. ¿Sí? No los vamos a Nico, matar con la teoría, pero sí queremos que entiendan los temas que estamos viendo y que puedan hablar con alguien que sepa estadística y poder plantearle los problemas en el mismo vocabulario, ¿no? Ese ¿cuál es el objetivo. sería una pregunta de teoría, como para tener una idea? Tipo, ¿qué nos podrías preguntar? Mirá, cosas que siempre preguntamos para ir pensando, esas son las que siempre responden mal y son para mí las más fáciles, que ayudan a ver si entendieron o no. Un ejercicio de descriptiva, les digo que estamos trabajando con una muestra, definir la población y la muestra de este ejercicio. Eh, o lo mismo con un ejercicio binomial, que ahora vamos a ver cuál es la población, cuál es la muestra, o con hipergeométrica. Eh, Después preguntas de qué tipo de probabilidades son las que estamos trabajando, sí, también. Eh, y bueno, después comentar los conceptos que estuvimos viendo, ¿sí? Teoremas y axiomas, de probabilidad, eh, definir un experimento aleatorio, los tipos de muestreo, las cosas que ya les dijimos y que están en los Power y que están en los libros, en realidad más lo que está en el libro que lo que está en los Powers, pero, pero bueno, eso, ¿sí? Nico, tengo una pregunta teórica Dime. sobre este capítulo. En el 5 aparece em,
una función que es la de complementos de distribución, sí, creo, Sí, que es tipo una G mayúscula. sí. ¿La vimos a esa? La vimos, pero tácitamente. Eh, ¿Viste cuando, no sé, por ejemplo, eh, en un ejercicio, pensalo primero con probabilidad. Cuando te dicen, bueno, no, con un ejercicio binomial, que no sé si has visto alguno, pero si a vos te pide que sea mayor a, ¿sí? Vos con la distribución binomial calculás siempre menor a, menor o igual a. Esa es lo que te calcula la función de distribución. Ahora, si vos querés mayor, lo que tenés que usar es la función complemento, que es básicamente calcular la probabilidad y hacer uno menos, ¿sí? Claro, sí. Es cuando, por ejemplo, pasas una hipergeométrica, tipo, se puede tomar también como tipo aplicada binomial, entonces. No, eso no es. Porque eso es una aproximación, ¿sí? Es otra cosa. No. Bueno, ahora en un ejercicio hacemos y te defino bien qué es la función inversa, ¿sí? Claro, pero no tiene ninguna fórmula especial más que la que ya tenemos menos, o sea, uno menos la que sería. Exactamente. Listo, gracias. Les digo, en el libro de esta unidad, o sea, en el capítulo de esta unidad del libro, eh, es un poco retorcido quizás, sí, como que da un poco de miedo. El texto usa conceptos que por ahí no trabajamos tanto, pero traten de fijarse que en realidad lo que estamos viendo son lo mismo que hacemos en la práctica, solamente con palabras matemáticas, ¿sí? Si les cuesta mucho seguir el capítulo del Caprilini, pueden ver el de Levin y Rubin, que también que es bastante más didáctico, ¿sí? Y dicen lo mismo, ¿está bien? Como para que tengan en cuenta, pueden intercambiar libremente los capítulos. Bueno, ¿quieren que hagamos algún ejercicio? ¿O tienen alguna otra duda? Sí, Nico, del parcial. ¿Tenemos las 2 horas para hacer? ¿Es como un Google Form? ¿Cómo es? Sí, ustedes proyéctense como si fuera un examen escrito, ¿sí? Las 2 horas con preguntas que tienen que resolver en una hoja, ¿sí? Después vamos a ver cómo exactamente les pedimos que esa hoja nos llegue a nosotros. Si es por medio de un formulario de Google, si es por medio de mandarlo un mail o lo que sea, ¿ok? Lo importante por ahora es que ustedes piensen que los exámenes escritos van a ser exactamente iguales que los que son siempre, que los que rendiríamos presencialmente, y que consisten en ejercicios del tipo de la guía, del tipo de los ejercicios parcial que vimos, intercalado con preguntas teóricas, ¿sí? Genial, gracias. Bárbaro. Em, Bien, bueno, ¿hay algún ejercicio con el que quieran arrancar o busco alguno? Ah, un consejito. Para los que todavía no encararon la guía, arranquen desde el problema 4, ¿sí? Van a ver que los ejercicios de 1 a 3 son fáciles una vez que entienden cómo funciona, pero nada, el 4 es una distribución creo que binomial y de ahí vemos los ejercicios del tipo variables aleatorias que trabajamos. Bien, el problema 6 lo vemos en un ratito. Vamos a arrancar con, no sé, a ver, el... Esperen, ¿eh? Con uno más de adelante, así les dejo los primeros a ustedes. Bueno, hagamos uno súper boludo como el 23, así vemos cómo se resuelven en general y después vamos con ejercicios más complicados. ¿Vale? Ahí les comparto pantalla. Eh, comparto pizarra. Así.
Bien. ¿Tienen los ejercicios a mano? Yo los tengo acá, pero para saber si los tengo que leer. Bueno, el 23 dice, dada una variable aleatoria discreta, con función de probabilidad binomial y parámetros n igual 55 y p 0,02, calcular la probabilidad de que el valor de dicha variable resulte igual a 0, menor a 3, mayor o igual a 2. ¿Qué nos está diciendo esto? Estos son los ejercicios más abstractos, ya les aviso que en el parcial no va a aparecer un ejercicio así, pero está bueno para introducirnos en el tema. ¿Qué quería decir que una variable x se distribuye binomial? ¿Alguien me puede contar? ¿Qué es x? La variable aleatoria Bien, ¿y qué es una variable aleatoria? es que puede ir cambiando. Bien, a ver. Variable aleatoria, tiene dos partes. ¿Qué era una variable? Algo que tipo cambia con respecto a los otros parámetros. Más o menos. Acuérdense siempre de que la definición de variable, la forma más fácil de entenderla es que es una característica, ¿sí? Una característica observable o no observable. Esencialmente una característica. Bien. Que podemos tipo, analizar en las unidades experimentales. Hay variables, ¿por qué digo esto? No necesariamente tienen que variar, ¿sí? Si es... yo veo si mis alumnos están vivos, la variable de estar vivo es una variable, pero todos están vivos, ¿sí? O sea, no varió. Sin embargo, es una variable. Entonces, dijimos que es una característica, ¿y qué significaba que era aleatoria? Estaba sujeto a incertidumbre. Bien, es decir, que cómo varía esa variable, o sea, cómo se llegan a los diferentes estados, ¿sí? Por ejemplo, yo estudio el color de pelo, ¿sí? Digo que el color de pelo de una unidad experimental elegida de forma aleatoria varía aleatoriamente, ¿por qué? Porque yo no sé el próximo encuestado de qué color va a tener el pelo, ¿sí? ¿Hay probabilidades? Sí, puedo calcular las probabilidades porque sé que, no sé, hay más morochos que colorados, qué sé yo, pero... entonces estamos hablando de una característica que varía entre la población y que además está sujeta a incertidumbre. Y esa incertidumbre la podemos cuantificar, ¿ok? ¿Se entendió eso? Entonces decimos que es una variable aleatoria. Esta pregunta es una típica pregunta que le podemos hacer en teoría, ¿sí? ¿Qué es una variable aleatoria? Todas estas cositas que escribimos, yo quiero que las sepan. No solamente las sepan escribir así, sino que entiendan qué son cada una de las cosas. ¿Qué es esta rayita así que pongo como si fuera una ondita? ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? Profe, ¿hay algo en la pantalla? ¿Cómo, Camila? ¿Si hay algo en la pantalla? Porque no estoy viendo nada. Está en blanco y... Chalay. ¿El Está todo resto blanco, tampoco ve profe. nada? Nada. De una. No, profe, no se ve nada. ¿Por qué no? Nadie decía nada. A ver, y si pongo la pizarra acá, ¿sí me ven? ¿Ahí la ven? ¿O tampoco? Sí, Ahora Ahí sí se ve. Ahí Ahí sí. sí. Bueno, X, B. está bien. No sé por qué pasa esto, pero... Bien. Ah, ya sé por qué. No sé por qué. Bueno, ya está. Listo. Ahí la ven. Les decía, esta es la variable aleatoria. ¿Qué significa esta ondita? Que se Se distribuye. distribuye. Bien. ¿Y qué significa que se distribuye? que va a tomar el proceso del binomial.
O sea, vos para me estás encontrar la diciendo, probabilidad. la binomial era algo así, ¿no? Una función de probabilidad más o menos así. Dependiendo del n y el p, ¿no? Pero una cosa así. ¿Qué es esta cosa que dibuja acá? Además de la distribución binomial. ¿Qué representa? Recuerden un segundo, mírenme a mí, en vez de buscar en La el libro. forma, digamos, de cómo se distribuyen los datos. ¿Qué datos? A ver, ¿qué estaba en el eje X en este grafiquito? N, no. ¿No? X. X y, ¿sí? O sea que cada bastoncito de estos, ¿qué representa? Un posible valor que puede tomar la variable, ¿sí? Es decir, supongamos que yo te dije que, no sé, tenía probabilidad 0,5 y un n de 5. Yo acá voy a poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé, ¿sí? Cada uno es un posible valor de variable que la variable puede tomar, ¿no? Y este eje Y, ¿qué nos decía? Es la probabilidad. Exactamente. Entonces yo digo que para 0 la probabilidad es más baja, para 3 la probabilidad es más alta, ¿sí? O para 4, no sé, hice cualquier cosa en el gráfico, no se guíen demasiado, pero la idea está. Entonces, lo que decimos es que este gráfico, ¿sí? Esta función de distribución nos muestra para cada valor de variable la probabilidad puntual, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? Supongamos que esto es la cantidad de hijos, y entonces yo te digo que en la población los hijos se distribuyen así, y te pregunto, bueno, encuesto a alguien al azar, ¿cuál es la probabilidad de que tenga 0 hijos? Y vos buscando acá en la tablita me vas a poder decir cuánto es, ¿no? ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí, se entiende. Sí, sí, sí. Bien, pero la cosa no es tan sencilla. ¿Por qué? ¿Qué es esta X de acá? ¿Cómo era? Un proceso binomial. O en realidad, no sé si se acuerdan, era un proceso de Bernoulli repetido. ¿Cómo era eso? O sea, cuando yo estoy trabajando con la distribución binomial, yo caracterizo un determinado conjunto de sucesos, ¿sí? De cosas que pasan. Bueno, esos son los procesos de Bernoulli. ¿Qué eran? Tienen que ser independientes, dicotómicos y repetido varias veces, puede ser. O sea, vos me decís que es un suceso dicotómico. ¿Qué era un suceso dicotómico? Que es una cosa o la otra, o sea, es blanco o es negro. O sea, hay dos opciones, sí o no. Bien, acá dice proceso, aunque no lo crean. Proceso de Bernoulli, entonces vos me decías uno que tiene que ser dicotómico. ¿Te animás a darme un ejemplo de un suceso dicotómico? Sacar bolitas de una bolsa y tienen que ser blanca o roja. O sea, no hay una tercera, digamos. O que sea blanca o no blanca. También es Oh, dicotómico, ¿no? sí. Es decir, que cualquier suceso que podamos pensar, el que quieran, podemos definirlo como dicotómico, ¿no? O pasa o no pasa, ¿sí? En una lógica binaria, ¿no? Después alguno me puede atacar con preguntas filosóficas, pero por lo menos en la lógica básica, ¿sí? O las cosas pasan o no pasan, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos caracterizar como un suceso dicotómico. Bien, por eso es tan importante la distribución binomial, porque cualquier cosa la podemos caracterizar como un suceso dicotómico. Lo único que tenemos que hacer es decir,
A, no A. ¿Bien? Pongo así, A versus no A. ¿Qué sé yo? No sé si les sirve eso, pero... ¿Qué segunda característica tenía que tener la distribución binomial? O mejor dicho, un proceso de Bernoulli. ¿Cómo, profe? ¿No puede repetirlo? ¿Qué, No qué escuché segunda nada. característica tenía que tener? Que tiene que repetirse varias veces. Bien, ahí esa la pongo como tercera. La segunda era la Ah, independencia. Sí, está bien, es lo mismo el orden, no te preocupes. sí, depende. ¿Qué era la independencia? Y que un suceso Que la, no... que la probabilidad de ocurrencia de un suceso no modifique la probabilidad de ocurrencia del otro. Bien. O sea, porque lo que me decía compañero es que yo repito el suceso varias veces. Por ejemplo, estoy encuestando a la gente y quiero saber si, no sé, tiene el pelo largo o no. Bien, entonces, yo sé que eso es dicotómico. O tiene el pelo largo o no tiene el pelo largo. Poner que le pongo una medida para decirlo objetivamente, ¿no? Lo repito varias veces. La pregunta es, las veces que lo repito, ¿la probabilidad se mantiene igual de que encontrarme con una persona que tenga el pelo largo o cambia? ¿Bien? Entonces, yo lo que digo es que en las repeticiones son independientes. O sea que la probabilidad de A, ¿cómo es? Fija, ¿sí? O sea, es un P que puedo decir y que no va a cambiar. ¿Se entiende eso que dije? No sé, lo pongo así para... Esta P es única, ¿no? Pueden poner fijo si quieren. ¿Se entiende ahí? Sí, se entiende. Y bueno, el tercero, como ya dijimos, son las repeticiones. Que son n repeticiones, ¿no? Entonces, en el ejercicio a mí me decían que la distribución binomial tiene un n de 55 y un p de 0,02. Vamos a anotarlo. Nico, ¿qué ejercicio es este? Buena pregunta. Ahí te digo. Dale. El 23. Bueno, gracias. O sea, literalmente el ejercicio te dice esto, no es que acá había que pensar mucho. ¿Qué significa esto? ¿Alguien se le ocurre algún ejemplo en el cual yo pueda tener una variable que se distribuya binomial con n55 y p 0,02? O mejor dicho, vamos a separarlo de apartes. ¿Se les ocurre algo que pueda tener una probabilidad de 0,02? A ojo, ¿no? Obvio, no la sabés la probabilidad. ¿Pero qué significa probabilidad 0,02? Y que es muy poca. O sea que es un suceso muy raro, ¿no? Sí. Profe, ¿podría ser, por ejemplo, las veces que, no sé, alguien tenga los ojos de color celeste? Sí, pero hay más gente con ojos celestes que el 0,02. Pienso más en alguien que estudie sistemas en la Facultad de Ciencias Económicas, por ejemplo. No sé, vieron que no hay casi, o sea, no es por ser malo, digamos, son pocos en comparación a todas las otras carreras. ¿Sí? Pero Podría no. ser quizás algo tipo ganar o no ganar un premio, no sé, una lotería, o algo así que tenga Me gusta, está medio ponele. raro. Pero lo que pasa es que la lotería la haces una vez. No la repetís. ¿Sí? No está mal el Claro. ejemplo. O sea, está muy bien, pero Pero supongamos alguien que... que juega toda la semana, ponerle. Bueno, está bien, sí, alguien que juega todas las semanas podría Que ser. en un mes saque 2 veces la lotería. Está bien, sí. Igual la probabilidad de ganar la Complicado. lotería es mucho más baja que esto. Tenés una Pero gana, Joaquín, de ganar. vamos con el ejemplo de los estudiantes de sistemas porque me sirve para que lo vean bien.
Fíjense, yo digo que X, a ver, P es la probabilidad de encontrar un estudiante de sistemas entre el mar que somos los de ciencias económicas. ¿Bien? Pregunta. ¿Es binomial o no es binomial? A ver. Yo defino el suceso como ser un estudiante de sistemas. Esta N, ¿qué me dice? Cantidad de preguntas que hago, la cantidad de La gente cantidad de veces que preguntas. O sea, vos me decís, yo me paro en la puerta de ciencias económicas, cuando no había pandemia, veo pasar a los pibes y le pregunto, che, ¿vos estudias sistemas? Sí. ¿Vos estudias sistemas? No. ¿Vos estudias sistemas? No. ¿Y así 55 veces? No, pero N no era la cantidad de éxitos. N es la cantidad de repeticiones, ¿sí? Ah, X era la cantidad de éxitos. Y fíjense que esta N, ¿sí? No es accidental que le pongamos N. ¿Por qué? ¿Qué representa esta N? Parecido a lo que hacíamos en descriptiva. La muestra. La muestra. Tamaño de muestra. ¿Sí? Si yo entrevisté 55 personas y les pregunté si estudiaban o no estudiaban sistemas, N es mi tamaño de muestra. ¿Sí? Bien. Entonces, yo pregunté a 55 pibes que van pasando por económicas para ver si son de sistemas o no. ¿Bien? ¿Es binomial o no es binomial este ejemplo que puse? ¿Qué opinan? Sí, ¿Por qué? porque las opciones son dos, o sos de sistema o no sos de sistema. Da lo mismo si no siendo de sistema estudiás actuario o contador. Son dos las opciones. ¿Sos de sistema o no? Bien. Es Y también dicotómico. porque la muestra es muy grande, todos los estudiantes de la Facultad de Ciencia Económica. Digo, la muestra no, la población. Van a ser igual. Esa es la justificación correcta. ¿Por qué? Para ser binomial tiene que tener tres cosas. Independencia, repetición y dicotomía. ¿Sí? ¿Es dicotómico? Sí. ¿Repetimos el suceso n veces? Sí. Ahora, ¿son independientes las repeticiones entre sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Sí. Porque que le preguntes a uno no va a cambiar que el otro te diga que sí o que no. ¿No? ¿Y si yo lo hago en este curso, por ejemplo, el experimento? ¿Es independiente o no es independiente? En este curso somos, ¿cuántos? A ver. Y en una muestra tan chica, sí. Somos 71 en el curso. Le pregunto a 55 si son de sistemas o no. ¿Las probabilidades son fijas o van cambiando a medida que yo avanzo con la encuesta? Si lo hago Van sin cambiando. reposición. No se estabiliza la frecuencia. Va cambiando, ¿sí? ¿Por qué? Porque esencialmente cada vez que le pregunto a uno que me dice que no es de sistemas, la cantidad de estudiantes de sistemas en proporción a los de no sistemas va creciendo, ¿no? En proporciones. Es decir, la probabilidad va variando. ¿Sí? ¿Se entiende eso que dije o no? Entonces, eso significa que si yo tengo una población pequeña, ¿sí? Un n grande pequeño, entonces, ¿qué distribución tenía que usar? Hipergeométrica, ¿sí? Y si yo tengo un n grande, un n muy grande, ¿no? Uso la binomial. En este caso, ¿en qué estamos? ¿N pequeño o n grande? N grande. fue Pequeño. La facultad económica. ¿El que dijo pequeña? ¿Qué opina? ¿Pero no era una muestra de 55? Sí, pero yo hablo de la población, no de la muestra. Ah, entonces grande, sí, está la facultad grande. Perfecto. Profe, Nico. Sí. Ahí en la teoría estaba mirando que ponele, te estaba por tocar estabas haciendo una binomial y decía que el margen de que sea independiente o dependiente era muy chiquito y por lo tanto se podía utilizar igual o una cosa así, hacer binomial o hipergeométrica. Bueno, a ver, eso es verdad siempre que la población sea grande. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, sí.
Cuando el n grande es mucho más grande que el n chiquito, usualmente creo que el libro te dice que n sobre n sea menor a 0,1. Una cosa así. ¿Sí? Creo que esta es la regla que aparece en el libro. No se enrosquen por la regla exacta, ¿sí? El ejemplo que les demos en el parcial va a ser evidente. O tratan con una muestra de 20 personas, o tratan con una muestra de 1.000.000, ¿sí? No va a haber casos intermedios. Pero el punto es, bueno, si pasa esto, es que yo estoy tomando una muy pequeña parte de la población, entonces las proporciones, las probabilidades no van a cambiar sustancialmente, ¿sí? Ahora, si yo tengo una población de 1.000.000 y encuesto a 90.000, a 900.000, entonces, por más que sea grande la población, mi tamaño de muestra también es muy grande y se me modifica, ¿sí? O sea, estoy dentro de una hipergeométrica. Bueno, entonces, decía, como la población es grande, binomial, ¿sí? O son independientes. Bueno. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, sí. Profe, también en el video decía que si n era menor a 20 y la probabilidad también era menor a 0,05, se podía aproximar a Poisson. Sí, les iba a decir una cosa con respecto a eso que es importante. Las aproximaciones, ¿sí? Que las dimos en las clases, pero que no son tan importantes, yo no quiero que las hagan, ¿sí? Cuando resuelvan los ejercicios, pues, ¿qué pasa? Nosotros dimos, los videos esos son de cuando estábamos todavía pensando que volvíamos a la presencialidad. Como yo pensé que iban a tener el primer examen presencial, las aproximaciones eran una buena herramienta. ¿Por qué? Porque las tablas en papel tienen límites físicos. No te pueden dar todas las combinaciones paramétricas. Pero, como ahora van a estar en la compu, y van a poder usar la aplicación o la página web para resolver, no le den bola a las aproximaciones. En la práctica, ¿sí? ¿Qué es lo que sí tienen que saber? Que una aproximación tiende a la otra cuando n es grande o cuando p es chico o lo que sea, ¿sí? Eso va a entrar en los exámenes en la parte de teoría, ¿sí? ¿Qué sé yo? Un multiple choice que les doy aproximaciones y me tienen que decir cuál es la verdadera. ¿Ok? Pero no se enrosquen en la práctica con eso. Ni me preocupa que sepan exactamente el 0,05 que dice el libro, sino que cuando p es chiquito y n es grande, pasa tal cosa. ¿Sí? Cuando n es muy grande y n grande es muy grande, pasa tal otra, qué sé yo. ¿Sí? Nico, sí. Yo te quería hacer una consulta de la aplicación. ¿Cómo es para poner mayor o menor, digamos? Ahora o sea, lo no hacemos. mayor igual o menor igual. Ahora lo hacemos. Dale. Queda tranquilo. Pero tenés que apretar al lado, fíjate que te aparece algo así. ¿Para qué? X igual X. Una cosa Sí. así. Hace clic ahí. Sí, pero ahí puedes poner o mayor igual o menor igual. Mayor solo no. Y haces 1 menos menor igual. Ah, listo. ¿Sí? Y ahí me queda menor. Claro. Listo. Bien. Gracias. Bueno, hagámosela, o planteémoslo por lo menos. ¿Qué nos dice el A? Quiero saber la probabilidad de que el valor de dicha variable resulte igual a 0. O sea, encuestar 55 pibes y encontrar que ninguno era de sistemas, ¿no? ¿Cómo era? Yo tenía N, P, ¿y qué más acá? ¿Cuál era mi variable aleatoria? 0. ¿Pero cómo la denominábamos? X. ¿X o R? R. Bueno, entonces yo voy a borrar acá y le voy a poner R, así estamos todos con la misma notación. Porque es esta R la que se distribuye binomial, ¿sí? Pueden ponerle X, es lo mismo. Es notación nomás. ¿Cuál es el tamaño de muestra?
55. Bien. La probabilidad de encontrar uno de sistemas, ¿cuál es? 0,02. ¿Y cuántos de sistemas? Quiero la probabilidad de encontrar cuántos estudiantes de sistemas. 0. Bien. Ninguno. Esto ahora lo resolvemos, ¿sí? Planteemos el B y mientras reingresamos, traten de resolverlo ustedes con la app, ¿vale? Y después lo hacemos todos juntos. No me sabía. El B dice menor a 3. O sea que esto es probabilidad de R menor a 3. ¿Sí? Con los mismos parámetros. Nota. Bueno, lo digo cuando volvemos. Traten de resolver esto y cuando volvemos lo Nico, una terminamos. consulta. Sí. ¿Ese R menor a 3 se puede escribir como R menor o igual a 2? Sí, exactamente. Eso es lo que quería que charláramos. Ahora lo vemos bien.